Hola, ¿qué tal? Dios te bendiga. Bienvenido a tu espacio Resistencia Cristiana. Me da un enorme gusto tener la oportunidad de compartir contigo estos minutos en los que estaremos hablando de herramientas 100% pegadas a la Biblia para poder enfrentar los tiempos que nos ha tocado vivir. Si no te has suscrito, te invito a que lo hagas y que le des clic a la campanita para que te aparezcan todas las notificaciones. Sin más que agregar, damos comienzo. ¿Alguna vez te has imaginado que las películas que has visto hasta el día de hoy que te narran la vida de Moisés están equivocadas? La gran mayoría te presentan a Moisés como alguien que ignoraba sus raíces y su origen, y que descubre que es hebreo hasta que ya es grande de edad. Sin embargo, en lo que estamos a punto de leer nos daremos cuenta cómo las películas no pueden ser una fuente confiable de historia bíblica. Necesitamos acudir a las raíces, a la Biblia, a la palabra de Dios. Acompáñame en esta historia. Nos encontramos 400 años después de que Israel y su familia entró en Egipto. Ahora, el pueblo está totalmente esclavizado y sometido. Las mismas políticas que se habían implementado siglos antes acerca de los hijos varones que nacieran de las hebreas seguían vigentes. La valentía de la familia de Moisés es algo que no podemos pasar por alto. La política del faraón era el de evitar que los niños hebreos crecieran con la posibilidad de convertirse en guerreros. El miedo generado por la narrativa continua desde las autoridades egipcias permitió que el pueblo viera con desconfianza y rechazo a todos los hebreos. Desde luego que los padres de Moisés eran acosados por quienes trataban de averiguar el sexo de la criatura que acababa de nacer, hasta el punto en el que ya no podían ocultarlo más, debían hacer algo. Pero no pudiendo ocultarle más tiempo, tomó una arquilla de juncos y la calefateó con asfalto y brea, y colocó en ella al niño y lo puso en un carrizal en la orilla del río. Y una hermana suya se puso a lo lejos para ver lo que acontecía. Como podemos ver, la familia de Moisés seguía al pendiente de ver lo que habría de acontecer, y una de sus hermanas seguía desde la orilla del río la pequeña cesta en la cual su hermano había sido colocado. Esto lo podemos comparar a los esfuerzos que hacen los padres y hermanos por mantener a salvo a sus hijos, quienes hoy son expuestos a la normalización de la maldad. La mano de Dios siempre va a acompañar los esfuerzos que se hacen por mantener la vida familiar. Desde luego que la lucha por mantener cohesionada la familia es un esfuerzo en conjunto, pero Dios bendice a quienes se atreven a desafiar las narrativas injustas independientemente de quién procedan. La hija del faraón ese día decidió lavarse en el río, y paseándose sus doncellas por la ribera del río, vio la arquilla en el carrizal, y envió una criada suya para que la tomase. Y cuando la abrió, vio al niño, y aquí que el niño lloraba, y teniendo compasión de él dijo: de los niños de los hebreos es este. No había duda ni había engaño. La hija del faraón se dio cuenta de que este bebé había sido colocado para salvarle la vida, y fue movida a compasión. Notemos la importancia que tiene que la familia esté presente en los acontecimientos de sus integrantes. La hermana del bebé logró por la ribera del río acercarse hasta donde podría hablar con la hija del faraón, y con inteligencia le propuso lo siguiente. Entonces su hermana dijo a la hija del faraón: ¿iré a llamarte una nodriza de las hebreas para que te críe este niño? Astuta la niña, Dios estaba influyendo en ese momento y dando gracia para que se cumplieran sus propósitos. La princesa estaba realmente conmovida por este momento y respondió a la pequeña, que le dice: ve, bendito sea Dios. Entonces fue la doncella y llamó a la madre del niño. Qué gracia tan importante se está notando aquí. La hija de Faraón va a ir en contra de los edictos reales y va a arropar, va a proteger a un niño hebreo, porque Dios puso y movió su corazón para ello. Esto es algo maravilloso. La hermana del bebé corre a su madre y le platica los acontecimientos. Así que, quizás asombrada, la madre llega ante la princesa y la presenta a la niña como la nodriza, a la cual dijo la hija del faraón: lleva a este niño y críamelo, y yo te lo pagaré. Y la mujer tomó al niño y lo crió, su propia madre. Vemos cómo Dios cubre de gracia a los que están haciendo su voluntad, a los que protegen sus familias. Así es como Dios trabaja en sus asuntos, cuidando de cada uno, aún y cuando hemos estado en distintos riesgos. Ahora Moisés estaba protegido por la casa del faraón y se encargaba de pagar por su crianza y manutención. Dios es fiel y verdadero. Moisés creció
y la madre lo trajo ante la princesa y fue ella quien le dio su nombre, recordando dónde lo había encontrado. ¿Quién diría que este evento de la gracia de Dios le acompañaría en su nombre para que no se olvide de quién lo salvó de la muerte y le dio vida en los brazos de su propia familia? Y cuando el niño creció, ella lo trajo a la hija del faraón, la cual lo prohijó, que significa lo adoptó. Y le puso por nombre Moisés, diciendo: porque las aguas lo saqué. Jamás olvides que los actos de valor, fidelidad y muchas veces de renuncia a lo propio son considerados por Dios y siempre se va a glorificar. Seguramente los padres de Moisés inculcaron el amor por su origen y su pueblo, para que cuando fuera a vivir al palacio con la princesa nunca se olvidara de sus raíces. Esto nos envía un gran mensaje a todos los que somos padres. Nunca nos demos por vencidos en instruir a nuestros hijos en los caminos de Dios, porque donde quiera que se encuentren, llevan las semillas de su crianza con ellos. Ahora el joven Moisés aprendería a ser egipcio, sin dejar de tener amor por sus raíces. Qué valioso es esto. Los conflictos en la mente de Moisés eran intensos, tanto así que desarrolló un problema en la fluidez de su lenguaje. Era evidente que no se encontraba a gusto entre los egipcios y le molestaba mucho el maltrato que recibían sus hermanos hebreos. Moisés sentía tanta indignación contra los egipcios que en una oportunidad asesinó a uno cuando éste golpeaba a un hebreo indefenso. En aquellos días sucedió que, crecido ya Moisés, salió a sus hermanos y lo vio en sus duras tareas y observó a un egipcio que golpeaba a uno de los hebreos, sus hermanos. Entonces miró a todas partes y, viendo que no parecía nadie, mató al egipcio y lo escondió en la arena. Es muy probable que en la casa le hubieran hablado acerca de los planes que Dios tendría con él. Convencido de que algo debía hacer a favor de los hebreos, procuró detener el altercado con el egipcio. Pero no solo eso, sino que también, al día siguiente, se involucró en tratar de detener a un hebreo que maltrataba a su hermano. Y entonces le dice lo siguiente: ¿por qué golpeas a tu prójimo? Desde luego que la reacción de este hebreo fue de rechazo. Y él respondió: ¿quién te ha puesto a ti por príncipe y por juez sobre nosotros? ¿Piensas matarme como mataste al egipcio? Al verse descubierto sobre el homicidio que había cometido, se dio cuenta que no podía quedar bien con unos y con otros, así que prefiere huir. Y aquí vemos que no podía ser ni egipcio, pero ahora tampoco hebreo. Oyendo Faraón acerca de este hecho, procuró matar a Moisés, pero Moisés huyó delante de Faraón y habitó en la tierra de Madián. Cualquiera de nosotros podría pensar para este punto que alejarse de Egipto era un fracaso para su familia, y para él, pues seguramente, además de su familia, otros vecinos esperaban que él fuera el libertador. Ahora era un fugitivo sentenciado a muerte que debía huir por su vida. No puedo sino imaginar la sensación de fracaso. No podía estar con su familia y ahora tampoco con los egipcios. Era alguien que no pertenecía a ningún lugar. Desgastado del trayecto y mentalmente destrozado, llegó a un pozo como a unos 320 kilómetros de distancia de Egipto. Y estando sentado junto al pozo, 7 hijas que tenía el sacerdote de Madián vinieron a sacar agua para llenar las pilas y dar de beber a las ovejas de su padre. Mas los pastores vinieron y las echaron de allí. Entonces Moisés se levantó y las defendió y dio de beber a sus ovejas. Agotado Moisés, pero cuando menos ahora hidratado, defendió a las 7 hijas del sacerdote de Madián. Recordemos que él había sido enseñado a defender a las mujeres, así que acordó vivir entre ellos y contrajo matrimonio con Séfora, una de las hijas del sacerdote, dedicándose ahora a pastorear ovejas. A partir de ese momento, la vida de Moisés era tranquila y sin complicaciones. Mucho tiempo después murió el rey de Egipto y el pueblo fue agobiado en gran manera. Cuando Dios tiene planes contigo, siempre serás dirigido y preparado. Quiero pedirte que consideres lo que acabamos de leer y te des cuenta cómo la familia involucrada en el cuidado, en guardar, en la crianza de los hijos, es de vital importancia dentro de los planes y de los propósitos de Dios. Ahora Moisés estaba seguro de que cumpliría con el propósito de Dios. Considéralo y sé valiente. Que Dios le bendiga.